Sí, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. ¿Por qué hay nuevas reacciones con respecto al robo millonario de cobre en la región de Antofagasta? Porque primero que todo se dio a conocer en exclusiva el video del robo, que dura cerca de 1 hora, y además las actividades de la empresa Ferrocarril Antofagasta-Bolivia siguen detenidas porque todavía no se garantizan las seguridades, ¿no es cierto?, para que los trabajadores puedan hacer estos recorridos con el importantísimo cobre que es para nuestro país, ¿no es cierto?, que es producido acá, pero también se exporta, y eso, ¿no es cierto?, da coletazos económicos. Pero lo que está importando ahora es qué pasa con la seguridad de todas las personas que viven en Antofagasta, porque no solamente estamos hablando de la seguridad de los trabajadores, sino que también de las personas que habitan ahí. ¿Por qué? Porque además se ha anunciado hace ya varios meses el empuje, ¿no es cierto?, de las autoridades de la zona con respecto a la inseguridad que se vive. ¿Por qué? Este robo de cobre fue el puntapié inicial, ¿no es cierto? Fue el antes y el después para que se hablara de lo que estaba sucediendo allá en la macrozona norte con respecto a la delincuencia. ¿Y qué pasó acá? Lo vemos en imágenes: el robo de cobre, de cátodos de cobre al tren ferrocarril Antofagasta-Bolivia. Lo vemos ahí, son un robo bastante minucioso, Roberto, que se trata de por lo menos 10 delincuentes que ocupan un camión, ¿cierto?, con una grúa, un camión pluma, para poder retirar lo que son todos estos pesados cátodos de cobre. ¿Y qué pasa ahí? Finalmente ellos acuden hasta el recorrido que estaba haciendo este tren a Mejillones, lo detienen, amenazan a los trabajadores con armas de fuego, y es ahí cuando ellos proceden a utilizar estos camiones para sacar los cátodos de cobre. Yo les mencionaba, el video dura 1 hora, imagínense, 1 hora ahí estaban los trabajadores amenazados para que no echaran marcha, ¿cierto?, al tren. ¿Qué les parece si escuchamos la declaración del gobernador de Antofagasta con respecto a este tema? Tiene que ver esto con cómo le damos seguridad a los trabajadores que son amenazados, que son maniatados. Imagínate lo que significa para ellos estar sometidos a este nivel de estrés bajo una amenaza por personas que tienen un nivel de violencia, que tienen un nivel de acción bastante complejo. Nosotros hemos pedido más fiscales, dotar de mayor fuerza a la fiscalía para que la investigación se haga. Las dotaciones de carabineros. Esta es la segunda región más grande, 126.000 kilómetros. No nos dan abasto los carabineros. Ahora no dan abasto los carabineros. Esa es una zona donde pasa el tren, además, que no es tan concurrida de personas, todo. Llama la atención el nivel de producción que tienen estos delincuentes, con una grúa, con una pluma que va sacando esos cátodos de cobre. Pesan toneladas. Operar a ellos es algo que se requiere de profesional, de gente que conozca de estas materias. Tuvieron el tren parado 1 hora y por lo tanto es una situación bien elaborada. Y lo otro es que la empresa a cargo de ese tren ha dicho que mientras no vuelvan las condiciones de seguridad, ellos no van a operar. Y eso puede generar un problema porque a través de ese tren se lleva el cobre a nuestros puertos para que se exporten al mundo. Entonces ahí hay una situación bien compleja desde todo punto de vista, Darinka. Sí, se trata de la exportación, ¿no es cierto, Roberto? ¿Por qué? Porque son cátodos de cobre, son láminas muy grandes, muy gruesas de cobre, que son enviadas al extranjero para que los distintos países la puedan trabajar. Nosotros, por decirlo así, lo vendemos en bloque, en bruto. Entonces, bueno, finalmente es súper importante el impacto económico que va a tener. Ahora, lo que se dijo fue que se va a intentar de utilizar camiones. En fin, bueno, finalmente la ciudad, decían las autoridades, no está muy preparada para el trajín, ¿no es cierto?, de los camiones. Están preparados para el uso de los trenes. Entonces, bueno, ahí se va a generar otro también problema para los propios habitantes. Estamos hablando de habitantes que también han reclamado hace ya varios meses, Roberto, la inseguridad que ellos viven. Bueno, esto sucedió en medio del desierto, porque uno se cuestionaba también cómo finalmente la policía se había demorado en llegar. No, es que finalmente es muy difícil poder acceder al punto en donde estaban ellos, en Mejillones, porque es pleno desierto. Entonces no dan abasto, y lo dijo el gobernador, no, la policía no dan abasto para este tipo de crímenes, que finalmente son bandas muy organizadas, que tienen la prolijidad también de ocupar estos camiones pluma para poder robar más sencillo estos cátodos de cobre. Y la seguridad
seguridad de estos trenes ya la habían aumentado. Tenemos la cámara, por eso teníamos las imágenes, y también ellos han dicho que habían puesto, ¿cierto?, rejas, tapas de rejas para que no se robaran los cátodos de cobre, porque antes saltaban y se los robaban. Bueno, lograron evadir todo ese tipo de seguridad y es por eso que también ellos paralizan sus actividades. Conversamos también con un experto en seguridad para que nos explicara un poco el modus operandi a grandes rasgos, ¿no es cierto?, que ha tenido esta banda criminal. Escuchemos sus declaraciones. Acá hay que tomar de la mano las policías rápidamente una investigación. Vemos acá que hay imágenes al respecto de que están ustedes justamente mostrando de cómo sacan este cobre del mismo tren. Por lo tanto, no debe ser difícil. Y te agrego más, cada una de esas planchas que tú ves ahí que están botando pesan varios kilos. Por lo tanto, tiene que haber maquinaria, tiene que haber un camión detrás. Por lo tanto, acá hay que hacer una investigación rápida, la Fiscalía, las policías, para poder detener esta circunstancia, esta situación, perdón. Bueno, se marca un antes y un después entonces con este hecho, segundo robo en menos de 48 horas, robo de cobre. Se marca un antes y un después con respecto a lo que está sucediendo en la macrozona norte, que es bastante complejo. Hay harto porte de arma también, harto grupo organizado y por supuesto la Carabineros está tomando, ¿cierto?, la investigación de lo ocurrido, porque se ha dicho también que una de las camionetas que veíamos en las imágenes también es bastante reconocida, que ya la han visto en otros delitos, Roberto. Darinka, preocupante la información, sobre todo, insisto, lo que dijo el gobernador de que los carabineros no dan abasto entonces para cumplir con la seguridad. Muchas gracias, Darinka, por esta información. Buenas tardes. Que esté muy bien, muy buenas.